Buenas tardes. Hoy te íbamos a tener es de los días que hemos empezado más pronto. Siempre solemos empezar a 1:30. Hoy es apenas hay 20 por ahí, está muy bien. Cada día somos más puntuales. Y por lo que veo cada día somos más, porque aunque falta gente por llegar, parece que había atascos, pero hoy es de los CATs más multitudinarios. Insisto, aquí lo que interesa no es tanto el número cuanto la calidad del encuentro, en el sentido de que pretende ser un poco, como hemos dicho muchas veces, el iniciador de lo que es la tecnología social, en el cual la gente venimos, nos reunimos sin problemas, sin que nadie nos haya convocado más que, porque bueno, nosotros somos uno más a decir que vengáis, pero nada más, y en el que después sobre todo no, simplemente esta parte que es la que más se ve en internet, a los que lo vean después. Esta es la parte que se ve, pero después está la parte de la merendilla, que es donde realmente pues ya se produce lo que es el hablar y tal, y ahí sí que se nota mucho más la libertad que da el que no te haya convocado nadie o que no esté pasando nada, no nos hayan convocado a ningún concurso ni a nada, ¿no? Entonces, bueno, tenía yo aquí, yo como siempre empiezo con las notas de aquí de lo que es mi libro, que es el libro vuestro, que es la Fundación. Porque siempre tenemos que decir algunas cosillas, también para que queden y que la gente se vaya fijando. Una de ellas es esto, que es el RST del que estábamos hablando ahora, y que es el encuentro sobre responsabilidad social tecnológica. Sabéis que el primero lo celebramos en Donosti, en San Sebastián, en el 2009. Hasta este año no habíamos encontrado manera, ni financiera ni no, de volverlo a hacer. Responsabilidad social tecnológica, sabéis que es un concepto que, paralelo a responsabilidad social corporativa, por lo que pretende es que la tecnología sea responsable y por medio de la tecnología a la gente le sea más fácil vivir. No hablamos de discapacidad, no hablamos de nada, sino de complementar las capacidades que ya la gente tiene de entrada, pues para que la vida sea más fácil y más cómoda, ¿no? Para eso está la tecnología. Y para eso se inventó la tijera, el cuchillo, la onda, el no sé qué. No estamos tampoco, que a veces nos miramos el ombligo, y sí estamos en internet, pero nada más, ni nada menos. Ese encuentro, que se iba a celebrar en principio, me parece que empezaba hoy, pues se retrasó porque estábamos encontrando muchísimos actos que se celebraban. Y entre otros, y abro paréntesis para volver a felicitar, y ahora públicamente, porque va a quedar a CENTAC por su congreso, su encuentro que tuvo hace unas semanitas, en el que nosotros participamos, y que entre ese encuentro y otros, pues había mucha concentración de encuentros y de congresos y de conferencias ahora en noviembre. Entonces preferimos, y aquí el amante de la numerología Miguel Ángel Valero, pasarlo al 13 del 13. O sea, el 13 de marzo será el acto académico, 14 y 15 son los días reales de cuando se va a celebrar este encuentro, que no congreso. No es un congreso científico, es un encuentro un poco más en otro plano que esto, pero en el que ya está en la red, en la fts.org.es podéis ver el programa provisional, podéis ya inscribiros, y habrá pues desde talleres hasta lo que es exposición, las mesas redondas y un poco lo que suele haber en estos encuentros, pero un poco distinto. Recuerdo que el del 2009 fuimos los primeros que nos atrevimos a poner una pantalla de Twitter detrás, que los ponentes estaban un poco, dice, si me insultan, digo, si le insultan desde el público, que más da, si viene de atrás o que venga adelante, pero quiere decir que era muy novedoso y estaba empezando a ocurrir. Y también pues pusimos Facebook y pusimos alguna serie bueno, hicimos cafés, tertulias, cosas que no se suelen hacer en los congresos, digamos, más, no digo serios, sino más al uso, porque el RST es un encuentro muy serio en el que esperamos salir con conclusiones de cómo la tecnología tiene que estar hecha a favor y para la gente, nunca en contra y desde luego no de espaldas. Y sobre todo ya también desde el punto de vista empresarial y demás, lo digo siempre, pues por propio egoísmo o negocios. Si a nuestro público le llamamos usuarios y son los que nos rompen las cosas y vaya gente, pues ¿a quién vamos a vender? O sea, tratar bien a la gente. Bueno, RST 13, bueno, sobre todo 14 y 15 de marzo. El próximo CAT será el 13 de diciembre, digo para que vayáis reservando. Y estás seguro que tanto que hemos hablado de la parte de textil táctil, muchas veces los que habéis venido bastante tiempo lo habéis visto, pues vamos a tener una exposición real grande y con la persona creadora de este tipo de temas. Vamos a tener un poco de arte, serigrafía en tela,
Camiseta va a ser muy festivo, muy de Navidad, pero con tecnología también de serigrafía y tela aplicada a lo que es el arte, lo que es la señalética, lo que es incluso el braille hecho en tela, todo esto que sabéis que hemos hecho pequeños tallercitos aquí al final, pues va a ser un CATS entero dedicado a. Muy interesante va a ser. También voy abreviando, pero no quiero sin celebrar el 4º aniversario de la FTS que nos presentamos aquí. No sé si ha venido Cristina, ha aparecido, ¿no está? Sí. Ah, gracias, Cris. Es que no... Estaré en Zaragoza, pero estoy aquí. Esto de no ver... No, yo estaba como en Bavia, porque yo como de aquí a allí no te veo. Bueno, hace 4 años, el 18 de noviembre, nos presentamos aquí en este salón, no en el de abajo, que es más grande, vino mucha gente, y tuvimos la presentación oficial de la Fundación Tecnología Social. Que bueno, aquí seguimos vivos, coleando y haciendo cosas, y además seguimos con unas excelentes relaciones con CEAPAD, que nos soporta y nos mantiene. Muchas gracias, CEAPAD, y muchas gracias a todos los que habéis hecho la fundación posible y la seguiréis haciendo, porque bueno, parece que no nos vamos de aquí. Estamos aquí para quedarnos y para tratar de que las TIC y la tecnología sea algo interesante. Y nada, lo último, ya recordaros que, bueno, después os adelantando un poco algunas cosas, aquí sabéis que uno de los CATs estuvo ELEA Soluciones, estuvo Montse Carrillo presentando sus equipos de apertura de puertas, de Smart Kits, de tecnología fácil, barata, fácil de montar y demás. Y ahí nos presentó algunos equipos. Bueno, pues va a comenzar, estamos haciendo el adelantamiento, me deja adelantar la pre-campaña de que van el 1 de diciembre a potenciar muy fuerte el que es el de apertura de fincas. Y recordar que todos los que presentó se llamaba de Oscar, y es un equipo que por 2.600 euros, estamos hablando de una comunidad de vecinos, nos abre la puerta solo a cualquier persona que llegue, tanto si se la abrimos desde el telefonillo como si somos vecinos y damos con la llave en un lateral, la abre la puerta solo, nos deja entrar con la bici, con lo que sea, sin cables, sin montajes, o sea, muy fácil de hacer. Y bueno, ahí tenemos unos folletos porque se va a vender a través de la tienda de Tenius Socialware, que conocéis también, en lo que es la venta online, pero además va a estar presente en varios sitios y va a hacer Monse una campaña, yo creo, fuerte. Ha llevado mucho tiempo ella produciendo e invirtiendo, y yo creo que ya es hora de que empiece a vender, cuando además la venta no es una moto ni mucho menos, sino algo muy útil y muy fácil. Dicho lo cual, pues... ¿Qué? Ay, el 12, perdón, es el 12 de diciembre, miércoles. Me corrigen aquí la señora secretaria, que paso está. Muchas gracias, Celia. 12 de diciembre, yo me iba al 13, no sé qué pasa al 13. 12 de diciembre, el próximo CATS, perdón. Tenemos muchas cosas pendientes en CATS, pero una de ellas, y nos gustó mucho que viniera Marian Díez al pasado, vino por primera vez y dice que ya va a venir a todos, pues por el tema de la dichosa medicina y la tecnología juntas. Yo creo que hemos visto de todo en eso, estamos viendo de todo. Ahí tenemos gente muy experta, desde Juan Carlos Ramiro hasta Miguel Ángel Valero, que están aquí en el público, que han trabajado mucho en eso. Otros hemos trabajado más o menos, menos más. Aquí pues podríamos hablar desde las cosas de la Cruz Roja y las cosas que se ponen, y los no sé cuántos, y las lobbies de las cosas que se ponen, y sin complicarnos mucho. Hay mucho hecho, pero como mucho Babel. Y yo vi cuando María me contó lo suyo, pues bueno, lo suyo que es pegado a la asociación que se va a presentar hoy y el tema que vamos a presentar hoy, cómo la tecnología de forma probablemente más fácil se puede utilizar. No es, digo la parte de tecnología que se utiliza, no lo que se hace después, que eso puede ser más o menos difícil, puede requerir más o menos investigación, pero lo que me refiero es a, pues eso, el poder ver, por ejemplo, el electro de uno en un iPhone, verlo, está hablando de una persona que no ve y poderlo acceder. Dices, caramba, pero si esto no lo están vendiendo hace años y no había nada, y resulta que es que está hecho y no lo sabíamos. Entonces, conectando la realidad que van a contar hoy, pero con lo que yo pensaba que también tiene de novedoso el sentido de que hay muchas cosas por ahí que no nos enteramos y que existen, como, yo qué sé, medirte las pulsaciones con el dedo y no sé qué, pues resulta que es accesible con VoiceOver para los que no ven, o cosas de este tipo que parece que es que hay que contratarlas porque son unos servicios carísimos y no es para tanto, más la realidad que van a contar hoy, pues
dije, pues tú te vienes, o nos preparas uno, porque de medicina no hemos hablado todavía, de medicina pegada con tecnología no hemos hablado nunca, de telecuidados tampoco, y es un tema del que vamos a hablar mucho. Miguel Ángel y yo llevamos mucho tiempo trabajando en eso. Miguel Ángel mismo tiene su hogar digital accesible y se habla mucho de la casa que cuida, de los cuidados, de cómo la tecnología nos tiene que ayudar también a cuidarnos en todos los sentidos. Y es que yo creo que este faltaba, y entonces antes de Navidad lo vamos a tener, y además lo vamos a tener con la Asociación de Afectados por el Síndrome de Fatiga Crónica. Ahora os contará bien lo que es María Matallana, que está aquí a mi lado, y que va a presentar desde el paraguas o desde el punto de vista, desde el scope de esta asociación, una serie de cosas que se pueden hacer con tecnología para mejorar la vida de personas que realmente pues lo tienen, por lo menos aleatoriamente raro. Yo no voy a decir ni si difícil ni fácil, pero sí que es pues un poco quizá con la diabetes o cosas así, síndromes o cosas que requieren, desde luego, que la tecnología puede ayudar mucho, y donde la tecnología realmente se hace social. Así que bueno, yo no me enrollo más. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Gracias lo primero a Enrique y a la Fundación Tecnología Social por darnos esta oportunidad de contar que existimos y dar oportunidad a los profesionales que vienen con nosotros de poder explicar los proyectos o el proyecto en el que en este momento estamos, y al CEAPAT y a su directora también por acogernos en su casa para esto. SFC Madrid es una asociación de afectados por síndrome de fatiga crónica y por sensibilidad química múltiple. Es una asociación de personas afectadas directa o indirectamente por estas enfermedades. El síndrome de fatiga crónica y la sensibilidad química múltiple son enfermedades que a menudo se dan juntas, no siempre, no necesariamente. Son enfermedades de origen orgánico, crónicas, multisistémicas y la mayoría de las veces incapacitantes. Y también un poco desconocidas, y también un poco dentro de lo que se llaman enfermedades emergentes, ¿no? Es muy mala hora para mí, perdonadme el tono de voz porque me noto que estoy como muy baja, pero puesto que soy enferma también. SFC Madrid tenemos 3 líneas, tenemos una vida relativamente todavía corta, de 3 años, pero hemos crecido mucho, tanto en actividades como en actuación, como en socios. Tenemos una línea de acogida y orientación a personas que tienen sospecha del diagnóstico y a personas que ya están diagnosticadas. La acogida y orientación es médica, porque no hay muchos especialistas y no hay tampoco muchos médicos en este momento que tengan un control más profundo de la enfermedad para poder orientarla y orientar su tratamiento. Entonces, orientación médica, orientación jurídica, precisamente por las dificultades que tenemos a nivel laboral, por la incapacitación que produce, y a nivel social. Tenemos una segunda línea que es de sensibilización social, de que se conozca, como estamos haciendo hoy aquí, y de reivindicación de los derechos, pretendiendo asegurar tanto una atención médica adecuada como una valoración justa y actualizada en nuestros casos para la obtención de incapacidades laborales y discapacidad en los casos que lo requieran. Pero en este momento las cifras que se manejan es que en 5 años el 90% de los enfermos pasados los primeros 5 años requeriría una incapacidad laboral, tanto por la fatiga. Bueno, la sintomatología, he dicho, es multisistémica, es muy grande, pero se muestra como en 2 grandes formas, que es la fatiga física y la fatiga cognitiva. Y no sabemos cuál es peor o cuál nos parece más desesperante, pero bueno, procuramos hacer estas acciones con otras asociaciones que tengan los mismos fines que nosotros, pues que las hay, tanto a nivel local como a nivel nacional y a nivel internacional,
en el caso del síndrome de sensibilidad química múltiple, que todavía, por ejemplo, no está reconocido por la OMS, ¿no? Entonces estamos ahí detrás de este tema. Y finalmente hay una tercera línea que es desarrollo de la vida asociativa con actividades y servicios para nuestros socios, como en todas las asociaciones entiendo que hay, ¿no? Entre las que tenemos, por ejemplo, pues voluntarios para acompañamiento y para de gestión a los enfermos, en fin, determinadas cosas. Y de alguna manera, gracias a Marian, que no ha querido estar en la mesa, pero está en primera fila y luego pues podéis hablar con ella si queréis, y que es una de nuestras socias, hemos iniciado una línea de investigación que la teníamos en los estatutos, pero que todavía no teníamos la fuerza y la dirección adecuada, y bueno, pues ella ha conseguido de alguna manera unir a un equipo multiprofesional, multidisciplinar, que sería un poco, uno pensaría que es difícil de juntar, y lo ha conseguido, y en una dirección interesante y novedosa, y de alguna manera hoy en estos últimos meses nos hemos estrenado en la línea de apoyar y promocionar pues la investigación, con esta investigación de nombre tan largo que se llama Monitorización Activa con Sensores Biométricos para la mejora de la autonomía personal en pacientes con fatiga incapacitante, y que Marian en los correos que nos manejamos llama fatigómetro directamente, ¿no? Que quizás es más coloquial, queda menos científico, pero sí es verdad que a nivel enfermos pues y lo que lo habéis oído pues os resulta mucho más claro, ¿no? Verlo. El estar yo aquí hoy es para hablar de la asociación, y es además para dar públicamente las gracias a este grupo de profesionales que han empezado a trabajar y que se han preocupado por nosotros, y que están ahí pensando y trabajando mucho para que este proyecto llegue a buen fin, llegue a buen término, pero además también pues todo esto supone un avance para las enfermedades emergentes. A veces son complejas de comprender, y a veces tenemos un camino muy largo para la sensibilización social y a nivel médico, institucional, etcétera, y esta es nos están brindando una oportunidad maravillosa. Yo me gustaría nombrarles, simplemente porque aparezca por lo menos en la grabación, nuestro agradecimiento al equipo médico, que está formado por los doctores Fernando Montoya, José Casas Rivero, que nos acompaña hoy y que iniciará la mesa, Luis Rodríguez Fuentes, Raquel Meizoso, Gonzalo Morandé. En la línea de fisioterapia están trabajando la Escuela de Fisioterapia de la ONCE con Irene Rodríguez, que está aquí a mi lado y que será la segunda persona en intervenir en la mesa, y Susana García. Y en la línea tecnológica pues son profesores, investigadores de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense, y está el doctor José Ayala, que también está en la mesa y que será el tercero de nuestros ponentes de la tarde, Ramón Hermida, Joaquín Recas y Pablo García del Valle. Y yo quiero dar las gracias en nombre de SFC Madrid y de nuestros socios. Me emociono, no es lo verdad, o sea, es un poco terrible, pero es así, ¿no? Porque para nosotros es una oportunidad la investigación en sí, y también el que nos deis la oportunidad de estar aquí y poder presentarlo, y que luego se vea en internet y todas las posibilidades. Pues primero va a intervenir el doctor José Casas Rivero, es director de la Unidad de Adolescencia del Hospital La Paz y director de Pediatría del Hospital Ruber Internacional. Y a continuación Irene Rodríguez, que es profesora investigadora de la Escuela de Fisioterapia de la ONCE, nos hablará de la parte de ejercicio y de fisiológico, y doctor José Ayala, profesor investigador de la Facultad de Informática de la Complutense,
pues nos vas a presentar ya la parte más tecnológica y el trabajo un poco que está pendiente también por hacerse, y para el que también estamos aquí buscando apoyo económico. Así que espero que... Yo os voy a dejar de todas maneras esto por aquí, que son unos, por si luego alguien lo quiere coger. Después lo repartimos. Voy a dejar así puestecito. Muy bien. Doctor José Casarribero, cuando quieras. The floor is yours, como dicen por ahí. Thank you. Welcome, sir. Por daros las gracias, lo primero, a todos los asistentes que estáis aquí, a Marian, por supuesto, que es la que me ha liado en todo este proyecto, a los amigos de las chispas, que estáis aquí todos, y a la asociación, por supuesto, para poder hablar de algo difuso y confuso como es la fatiga crónica, que la sensibilidad, que muchos profesionales y la población en general muchas veces no se lo cree, y que nadie, como los afectados, saben el sufrimiento que puede llevar. Esto es un sitio donde los médicos tampoco estamos muy acostumbrados a estar, y el poder colaborar con otros ámbitos realmente da una perspectiva muchísimo más amplia de las cosas que podemos hacer. Os he traído un poco la presentación para ver si podemos comprender qué es esta enfermedad, y para ello he pensado que lo más fácil es presentaros el caso de una de mis pacientes, que es Inés. Luego podemos hablar un poco de lo que es el síndrome de la fatiga crónica, y luego qué es lo que podemos hacer y en qué podemos cooperar desde el ámbito de la medicina y desde la tecnología. Yo soy pediatra, me dedico dentro de la pediatría a los chavales más grandes, a los adolescentes, que es donde empezamos a ver sobre todo este síndrome de fatiga crónica, que los pediatras sencillamente ni los diagnosticábamos antes. Esta es una enfermedad emergente que se está empezando a diagnosticar. Os voy a contar el caso de Inés, que es una chica de 18 años, que tiene como antecedentes de importancia que tuvo una leucemia linfoblástica tipo B común, de riesgo intermedio, con 8 años de edad, en diciembre del 2002. Fue tratado de una forma más o menos estándar y tuvo la mala suerte de tener toxicidad, de que le afectó malamente uno de los medicamentos, un metotrexato, y le dio toxicidad hepática, neurológica, intolerancia, y hubo que suspenderlo y cambiarlo por otro régimen. Afortunadamente, la leucemia respondió y está sin tratamiento desde el año 2005, libre de la enfermedad de la leucemia hasta la actualidad. Poquito después de terminar el tratamiento de la leucemia, en septiembre del 2005, tiene un cuadro que se diagnostica de mononucleosis infecciosa, y después de esto empieza a presentar un cansancio progresivo que le impide incluso ir al colegio, y tiene que quedarse en su cama durante periodos prolongados de tiempo, y eso va variando en el tiempo con mayor o menor intensidad. Ni siquiera se puede peinar en los periodos más agudos de cansancio, ni siquiera caminar un trecho largo, aunque la marcha es completamente normal, la marcha y la fuerza. Pero si se fuerza para ir al colegio, para hacer algún salir a la calle, a estar con sus amigos, puede pasar varios días en recuperarse y quedándose en la cama totalmente prostrada. Además de esta dificultad de cansancio físico, tiene una importante dificultad para concentrarse, y se le añade que presenta unos mareos con palidez y sudoración, y la madre, que tiene una diabetes tipo 2, se empeña en buscar si el azúcar está bajo o alto, lo que sea. Siempre le hace las determinaciones de glucemia en el dedo, y siempre son completamente normales. A pesar de todo este cuadro, Inés consigue ir al colegio hasta abril de ese curso, del 2006, pero ya en esa época lo tiene que interrumpir porque sencillamente no puede más. A pesar de todo, aprueba, y en el periodo de vacaciones en verano se recupera algo. Empieza el siguiente curso, el cansancio es todavía peor, va al colegio en silla de ruedas, y los periodos de agotamiento son ya de 7 o 10 días del tirón, y tan solo tiene días, unos 2, 3, 4 días libres como máximo. Consigue ir al colegio por las mañanas e incluso 3 días al conservatorio por la tarde, donde toca el fagot, que es lo que de verdad le gusta y disfruta con ello. Por la tarde está mejor, pero duerme mal, le cuesta conciliar el sueño, y el sueño no es reparador, no descansa, le cuesta muchísimo levantarse por las mañanas. Además de esto, los mareos cada vez son más frecuentes, la madre sigue empeñada en detectar si tiene el azúcar bajo y no lo consigue. El azúcar es siempre completamente normal. Va a los médicos le hacemos una barbaridad de cosas, somos capaces de
intentar medir prácticamente todo, se le hace análisis de sangre, algunos de ellos francamente sofisticados, se busca si tiene el virus de la mononucleosis, el virus de la Epstein-Barr, es negativo, le hacen resonancias, electromiogramas, absolutamente de todo, que es todo completamente normal. Básicamente conseguimos saber qué es lo que no tiene Inés. En enero del 2007 llega La Paz a nuestra consulta, le volvemos a hacer nuestra consulta, primero pasea por todo el hospital, por una cantidad de especialistas que le van haciendo cada uno una serie de pruebas y le hacemos otra vez todos los médicos una batería de pruebas impresionantes. Lo único que se consigue descubrir es una insulina elevada, que nos sirve un poco para despistar y para seguir otras pistas y hacerle más escáneres y gammagrafías y cosas del páncreas, que también son normales. Y la única prueba que de verdad es positiva es el test de la mesa basculante, en donde medimos si tiene síncope, si se marea o no. Y efectivamente es positivo, tiene un predominio de la actividad simpática, adrenérgica y colinérgica y reproduce un poco los mareos que la niña cuenta. Nos ponemos muy contentos y le intentamos, ya sé lo que tiene unos síncopes, que es lo que le pasa a cualquiera de los adolescentes de esta edad. Con el pavo todos se marean. Les ponemos el tratamiento, una serie de medicinas y lo conseguimos ajustar más o menos con 3 medicinas, que es el Butrón, el Sumial y el Astoril, que lo que hace es mantener la frecuencia cardíaca y la tensión razonablemente estable. Y lo conseguimos más o menos, se mantiene estable, mejora los mareos, pero ya por fin la madre consigue demostrar que efectivamente tiene bajones de azúcar. Y a la vez conseguimos en uno de esos demostrar que la insulina coincide que está elevada. Le ponemos un tratamiento para ello y conseguimos controlar los bajones de glucemia, pero los mareos persisten, un poquito mejor con todas las medicinas que les hemos puesto, pero persisten. Y empieza a aparecer sintomatología nueva. Empieza a aparecer que le suda muchísimo las manos, las palmas de las manos y de los pies, y las plantas de los pies. A pesar de todo esto, la chavala consigue ir al colegio, al conservatorio, no lo deja, y toca el fagot en una orquesta que tiene, de un grupo, todos los sábados. El cansancio va aumentando en intensidad y empieza a relacionar periodos de mayor cansancio con la menstruación. Lo intentamos estabilizar con anticonceptivos orales y afortunadamente funciona. Al poner los anticonceptivos ya no tiene las variaciones de cansancio con el ciclo menstrual. En el curso de 2011 y 2012 no puede ir al colegio, salvo excepcionalmente, y se escolariza con tutores domiciliarios. Solo va al colegio para los exámenes a veces. Aún así, consigue presentarse a la selectividad, se matricula en el conservatorio, que se quiere dedicar a tocar el fagot de forma profesional, que es lo que está haciendo este curso. A pesar de todos estos impedimentos, tiene buenas relaciones sociales, sigue con su grupo de amigos del colegio y del conservatorio, pero su actividad social está limitada por el cansancio. No puede salir hasta tarde cuando todos sus amigos acaban hasta las tantas de la noche. Ella, a mitad de tarde o a la hora de cenar, se tiene que ir a casa sencillamente porque no puede más. Recientemente, en enero del 2011, aparece una época todavía de mayor cansancio, con más mareos, y encima aparece un dolor en la cadera izquierda y se le duerme la pierna, con una sensación de frialdad, pero no le cambia el color y no tiene alteraciones en la sensibilidad. Y eso se va igual que vino. Le volvemos a hacer de todo y todo es completamente normal. Nuevo síntoma, a finales del año pasado. Cada vez se siente más llena cuando come, le repite, tiene eructos. Pero no tiene dificultades para tragar ni alteración del ritmo intestinal, no tiene estreñimiento ni diarrea. Le volvemos a hacer de todo, más tránsitos con bario, con papilla, pH-metría, gastroscopia, todo es normal. Lo único que nos sale, que es en la manometría esofágica, en donde medimos cómo se mueve el esófago, vemos que tiene esa movilidad del esófago alterada, con más de la mitad de las ondas que tenemos en el esófago para empujar la comida hacia abajo, son ineficaces. Le ponemos un tratamiento para ello y desgraciadamente no funciona. La dificultad para la deglución, esto es de este verano, va empeorando, ya no puede tomar carne, el pan lo tiene que pasar con agua, el arroz le cuesta y eructa continuamente. La hipersudoración de las manos y de los pies es mayor, el cansancio está como siempre,
ni mejor ni peor, pero lo que sí está claro que cada vez que intenta forzar un poco la máquina de salir con los amigos o de ir a clase un poquito más de lo habitual, lo paga durante varios días después de ese esfuerzo. Y progresivamente, además, lo que está apareciendo es que tiene menos fuerza en las piernas y le está costando más subir las escaleras y andar normalmente. Y unido a todo esto que le está pasando, pues lógicamente está más irascible, más agobiada por lo que ella está viendo y de cómo evoluciona su enfermedad. Es decir, que como podéis ver, en el caso de este paciente, que es un poquito quizás más llamativo, es como sentirse como un verdadero muñeco y una marioneta completamente de trapo y rota y abandonada en una esquina. No sabemos exactamente qué es lo que causa la fatiga crónica, ni por qué sucede, ni cómo va a evolucionar. Sí hemos conseguido una serie de definiciones que hace que los médicos nos sintamos a gusto con lo que estamos tratando. Podemos definir un grupo de pacientes e intentar unos tratamientos y que podemos comparar con otros para ver si son más o menos eficaces. La fatiga crónica se define como un profundo, incapacitante cansancio que no se debe al ejercicio, que no se alivia con el reposo, que dura al menos 6 meses y que además, lo más importante de todo ello, es que conlleva una importante reducción de la actividad previa del paciente, tanto personal, social, educativa o laboral. En los niños tenemos que ser más agresivos en el diagnóstico, no podemos dejar que un niño evolucione durante 6 meses. El diagnóstico lo tenemos que hacer mucho más precoz. Se define y el consenso es que lo tenemos que hacer entre las 2-3 meses, 8-12 semanas. Además del cansancio, se debe acompañar de 4 o más de los siguientes síntomas: dificultades de concentración, pérdida de memoria, faringitis recurrentes, adenopatías, ganglios, dolor muscular, dolor articular, jaquecas, sueño no reparador y fatiga tras el esfuerzo, que puede ser físico o mental, cualquiera de los dos, y que persiste más de 24 horas después del ejercicio, después de este esfuerzo. La relación varón-mujer afecta más a las mujeres, de 4 a 1. Según los estudios, la prevalencia varía. La prevalencia es el número de casos que hay por habitante. De entre 0,007 a 2,8. Eso define de lo estricto que seamos en el diagnóstico. En los niños la prevalencia es menor, entre 0,5 y 0,1, con predominio en los niños mayores. Existen casos familiares, vemos casos en que la madre y varios hijos están afectados. La buena noticia en pediatría es que normalmente estos cuadros son autorlimitados, aunque prolongados en el tiempo, pues llevan a una resolución espontánea en la mayoría de los casos entre 37 y 49 meses de evolución. Eso no es así en los adultos y la evolución se hace muchísimo más crónica y tórpida. Tenemos pocos elementos de medida para ver cómo de mal están nuestros pacientes y utilizamos escalas que vienen de la fisioterapia o del ejercicio físico y de la oncología. Una de las que usamos es la escala de esfuerzo percibida de Borg, que es desde estar inactivo o dormido, que es 0, a 20, que es un esfuerzo brutal que no podemos con él. Y la fatiga que nos produce ese esfuerzo, que sería desde 0, desde 6, de ausencia de fatiga, no nos produce ningún esfuerzo, a la máxima fatiga. Y la escala de Karnofsky, que nos permite conocer la capacidad del paciente para poder realizar actividades cotidianas. Es un elemento predictor independiente de mortalidad, no solo en patologías oncológicas, sino en cualquier otra. Y nos sirve a los médicos para tomar decisiones clínicas sobre lo que estamos haciendo, de si implementar un tratamiento y si el tratamiento que estamos haciendo es el correcto o no. Lo importante de esto es que un Karnofsky de 50 o menos indica un elevado riesgo de muerte durante los siguientes 6 meses. Para que vean ustedes cómo es la escala de Karnofsky, 100 sería normal y 0 que están muertos. 50 sería la mitad, la que hemos dicho antes, requiere una gran atención la persona, incluso de tipo médico, y está encamado menos del 50% del día. 40 sería un escalón superior, es que está incapacitado, necesita cuidados y atenciones especiales,
y está encamado más del 50% del tiempo, del día. Muchos de nuestros pacientes se encuentran en esta zona, con lo cual su calidad de vida puede estar seriamente comprometida. Para tratar estos pacientes necesitamos la cooperación de muchos especialistas, tanto médicos, fisioterapias, psicólogos, apoyo tecnológico, por esto estamos aquí, de dietas, de todo tipo. Incluso la cooperación del paciente en lo que es su propio manejo. Desgraciadamente, como les he dicho, tenemos muy poquitas herramientas para poder medir qué es lo que estamos haciendo, ni cómo es la fatiga, ni predecir qué es lo que demonios va a pasar. Eso puede hacer que intentemos tratamientos, o pruebas médicas incluso, que no sean las adecuadas, con lo cual el paciente va a estar más fatigado, se va a asustar con lo que estamos haciendo, evita muchas veces el esfuerzo que necesariamente tiene que hacer y el círculo vicioso se cierra, cada vez está peor. Los objetivos de este proyecto, con lo cual Marian realmente es el alma de ello y la que consigue empujar a una gran cantidad de personas, es ver si tenemos alguna herramienta en la cual podemos detectar algunos parámetros del organismo que nos haga predecir qué es lo que está pasando y medir si nuestros medicamentos y esfuerzos y tratamientos médicos, de fisioterapia o de conducta y de comportamiento durante el día son eficaces o no para prevenir las crisis o por lo menos minimizar sus efectos. Y podemos ver en tiempo real qué es lo que está pasando. Una de las cosas más incapacitantes son los síncopes. Los síncopes es cuando te pones de pie, el corazón tiene que acelerar para poder bombear la sangre adecuadamente y muchas veces la respuesta del organismo es paradójica. Lo que hace es bajar la tensión, el enfermo se marea y puede incluso llegar a perder el conocimiento. Algunos pacientes incluso ese estado puede ser pasado ya el esfuerzo, no en el momento justo del esfuerzo. Y con lo cual es muy difícil de regular. Si tenemos algo que nos mida qué es lo que está pasando, seguramente podemos predecir y podremos modular el esfuerzo que pueda hacer la persona. Y para terminar, no me gustaría dejar pasar una característica que muchos de nuestros pacientes tienen. Este paciente nuestro, Inés, especialmente. La resiliencia se define como la capacidad de recuperarse y adaptarse tras una agresión, una respuesta positiva al estrés y a la adversidad. Existen una serie de factores protectores para que la persona tenga esa resiliencia, y seguramente nadie como en este auditorio sepan lo que es esto. Si tiene inteligencia, si tiene sentido del humor, si hay una cohesión familiar, apoyo al menos de alguno de los padres, estamos hablando de pediatría, de la pareja o de las personas queridas en adultos, si la persona tiene creencias religiosas o espirituales y sobre todo si tienen proyección de futuro. Afortunadamente Inés tiene todas estas cosas y hace que la lucha con esta enfermedad sea menos costosa que si no tienes esta capacidad. Y realmente no estamos manejando una mosquita muerta de enfermedad, estamos manejando un verdadero reptil peligroso que los médicos no estamos consiguiendo hacernos con ellos y posiblemente todos los especialistas, si nos juntamos, podemos hacer la lucha y la ayuda a estos pacientes un poco más fácil. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y vista esta primera parte, además con un caso real, vamos a pasar también un poco el micro hacia allá. ¿Te vienes para acá? Sí, para poder continuar la presentación mejor. Que presentas aquí. Muy bien. Te cambio de sitio. Pues Irene Rodríguez, ¿qué puede hacer qué está haciendo la fisioterapia en esto? ¿Cómo os implicáis? Bueno, ¿cómo no? La Escuela de Fisioterapia de la ONCE me consta que se implica mucho en muchas cosas y cuando se implica, se implica. Así que supongo que vosotros los profesionales pues también, porque si no, no se implicaría la escuela. Nos defines y nos cuentas un poco el papel de la fisio aquí. Sí. Bueno, primero voy a tratar de felicitar al doctor Casas, que ha hecho una presentación estupenda. Voy a intentar no repetir demasiado algunas cosas, porque es cierto que, como buenos sanitarios ambos, pues
hay algunas características de la enfermedad que yo también mencionaré, pero bueno, intentaré repetir lo menos posible para que no se os haga pesado. La última transparencia que ha puesto aquí el doctor del cocodrilo, desde luego viene muy al caso, porque yo como fisioterapeuta, cuando viene un paciente con síndrome de fatiga crónica a tu consulta, lo primero que haces es asustarte un poco, ¿no? Porque no es la típica cosa que puedas manejar con facilidad. Entonces, bueno, pues es cierto que es una enfermedad complicada y bueno, estamos todos intentando trabajar un poquito para mejorar el estado funcional de estos pacientes. Bueno, las características de la enfermedad son bien conocidas, ya las ha mencionado el doctor Casas, y tampoco me voy a meter yo en repetir ahora, pero sí que hay una cosa que me parece destacable e importante, que es el hecho de que la etiología de la enfermedad sea desconocida a la hora de enfocar un tratamiento. Si tú no sabes qué es lo que está ocurriendo o por qué ocurre, es muy difícil, muy complicado ponerle solución, como es lógico, ¿no? Nosotros tenemos ahí toda una serie de preguntas de qué hacer. Pero bueno, sí que tenemos la opción de, por lo menos, realizar un tratamiento paliativo enfocado a reducir un poquillo la sintomatología del paciente. Muy bien, ¿y cuáles son estas sintomatologías? Pues bueno, también lo ha mencionado antes el doctor Casas, pero vamos, básicamente, sobre todo fatiga crónica generalizada, mialgias, síntomas neuropsicológicos, tenemos de todo, adenopatía, febrícula, etcétera. Son síntomas muy variados. Aparte, normalmente vienen acompañada el síndrome de fatiga crónica de otras enfermedades, como por ejemplo la fibromialgia, es muy común, o la sensibilidad química múltiple. Todo esto pues genera una especie de batiburrillo, de caso muy complicado, una enfermedad muy heterogénea y con mucha variabilidad entre pacientes. Esto nos complica más todavía la vida a los terapeutas también, porque exige un tratamiento siempre que va a ser muy individualizado, es muy complicado generar protocolos de actuación, muchas veces es complicado el diagnóstico, etcétera, y bueno, y luego aparte para el paciente exige un tratamiento multidisciplinar para todos los ámbitos en los que tiene afectación, y no siempre es sencillo conseguir esto. Desde luego no es fácil tener acceso a médicos, a fisioterapeuta, a psicólogo, pero bueno, hay que ir poco a poco intentando. Dentro de este ámbito multidisciplinar pues estamos nosotros, los fisioterapeutas, que sí que estamos muy en contacto con estos pacientes, y nosotros principalmente nos vamos a centrar en dos síntomas que son los que nosotros más podemos trabajar, que son el dolor y la fatiga. Nuestros objetivos de tratamiento normalmente, cuando nos planteamos una sesión terapéutica con un paciente con síndrome de fatiga crónica, siempre van a ser tratar de disminuir esta fatiga, disminuir este dolor, reducir las limitaciones a la movilidad que como consecuencia de la fatiga pueden aparecer, y luego, bueno, pues intentar aumentar como consecuencia el grado de actividad de los pacientes para que mejoren su calidad de vida. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues tenemos distintos tipos de técnicas dentro de la fisioterapia. Tenemos las técnicas más clásicas, que es la masoterapia, la cinesiterapia, movilizaciones, que son técnicas más englobadas al tejido musculoesquelético. Tienen una efectividad más limitada debido a que es un tratamiento muy local. Pues por ejemplo, si tienes una contractura, pues bueno, vamos a tratar de corregirla. Pero bueno, luego esa contractura normalmente vuelve a aparecer, desgraciadamente. Luego tenemos otras técnicas más específicas que demuestran una mayor efectividad, porque son técnicas más globales, más enfocadas al tratamiento general del paciente y sobre todo un poquito enfocando en el sistema nervioso del paciente, como son la terapia de inducción miofascial, que en la foto tenéis las típicas manos cruzadas, y la terapia craneosacra. No sé si aquí hay pacientes aparte de Marian, que lo sé perfectamente, que podéis conocer estas técnicas. Si no, pues os recomiendo que probéis. Y por último, tenemos lo que es el entrenamiento al esfuerzo. Esto es un poco diferente porque no es una actividad pasiva para el paciente como eran las anteriores, sino es una actividad
en la que el paciente va a realizar un ejercicio. Como muy bien sabéis, desconocido generalmente, el ejercicio físico es muy necesario para el estado de salud de una persona. Se habla de que es imprescindible para prevenir enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, una media de 15-30 minutos de ejercicio aeróbico diario. Pero a ver, hay casos en los que tenemos una patología que nos impide poder realizar, lo impide literalmente poder realizar este ejercicio aeróbico. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Pues el objetivo de la fisioterapia es atacar esas situaciones enfocando una intervención que vaya dirigida a mejorar el estado de la musculatura de los pacientes con el objetivo de que puedan tolerar mejor este ejercicio. Esto está especialmente indicado en enfermedades crónicas sistémicas. Normalmente el mayor nivel de estudio es en enfermedades cardiopulmonares, aunque también se hace en fibromialgia y en fatiga crónica. Os voy a explicar ahora un poquillo qué es en qué consiste una sesión de entrenamiento al esfuerzo. Básicamente lo vamos a dividir en dos grupos o dos partes. Por un lado, tenemos las sesiones de entrenamiento de fuerza, que van muy enfocadas a la mejoría trófica de los grandes grupos musculares. Por ejemplo, los flexores de rodilla, flexores de hombro, separadores. Y vamos a trabajar intentando hacer ejercicios lo más similares posibles a las actividades de la vida diaria para que el sistema nervioso integre correctamente y nos sirva más en la vida cotidiana del paciente. Esto normalmente lo hacemos con sistemas de pesas, mediante técnica de facilitación neuromuscular propioceptiva, por ejemplo, o los más típicamente banco de cuádriceps, banco de Colson. Y normalmente se coloca un grado de resistencia que suele corresponder a un porcentaje de la carga máxima o 1 RM que puede movilizar un paciente, y luego se va incrementando esto en el tiempo. Por otro lado, tenemos las sesiones de entrenamiento de resistencia. El principio es más o menos parecido, lo que pasa es que en este caso vamos a enfocar al trabajo cardiovascular aeróbico. Igual, hay distintos tipos de entrenamiento que no voy a meter, tenemos carga constante, carga interválica, pero básicamente es sesiones de un cierto tiempo en tapiz rodante o bicicleta estática, partiendo de una carga calculada normalmente corresponde a un 80% del porcentaje de la carga máxima que un paciente puede soportar, y en función de eso vamos modificando a lo largo del tiempo. Normalmente se hacen una media de 3 a 5 sesiones semanales según el tipo de entrenamiento, y aunque hay bastantes protocolos, normalmente los que han demostrado unos mejores resultados son los que duran entre 8 a 16 semanas, de 2 a 4 meses. La eficacia de estas intervenciones está ampliamente demostrada. Hay un nivel de evidencia que se llama A dentro de la literatura científica, hay muchísimos estudios que han corroborado que esto es muy, muy beneficioso. Tanto es así que normalmente estos tipos de entrenamientos es una piedra angular en el manejo de pacientes cardiovasculares y respiratorios. Incluso está en todas las guías de manejo de pacientes de la Sociedad Torácica Americana, la Sociedad Respiratoria Europea, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, y dentro de la iniciativa GOL también. O sea que es algo muy, muy, muy establecido. Pero vosotros diréis, ¿y qué beneficio real tiene esto para mí como paciente, no? Principalmente se ve una reducción de la sintomatología, se reduce incluso las tasas de mortalidad, hay una menor cantidad de ingresos hospitalarios, y también tenemos una mejoría en estos casos de la calidad de vida. Pero claro, todo esto yo lo estoy hablando para enfermedades, como os he mencionado, respiratorias o cardiovasculares, pero en el síndrome de fatiga crónica, ¿qué pasa? ¿Esto es así? ¿No es así? Pues estamos en ello. Lo primero, vamos a pensar si realmente está indicado o no. A priori está indicado. Si una enfermedad que está caracterizada por la poca tolerancia al ejercicio, parece lógico pensar que una intervención que precisamente se va a focalizar en mejorar esa tolerancia al ejercicio es bastante adecuado. Pero eso es lo que nosotros pensamos. Ahora tenemos que saber si es eficaz. Y la eficacia
desde hace un tiempo, porque esta enfermedad, como bien habéis mencionado, es emergente, no está tan estudiada, pero aún así hay bastante literatura y hay bastantes ensayos clínicos con el entrenamiento al esfuerzo. Y los resultados que están dando son bastante curiosos o bastante interesantes, porque sí que es cierto que en todos en general aparece una mejoría, un aumento de la tolerancia al esfuerzo, pero igualmente que aparece esto, no aparece, el paciente no parece percibir una mejoría en su calidad de vida de manera significativa. Además, normalmente es un denominador común que casi siempre hay bastantes abandonos. Esto quiere decir, esto del abandono en un estudio, que vosotros imagináis, empezáis un programa de entrenamiento y en vez de a la mitad pues os cansáis y os vais. Esto es una cosa y lo dejáis el estudio a medias. Esto es una cosa que hay que cuantificar dentro de la investigación y normalmente a un estudio le resta fiabilidad. Entonces habría que preguntarse ¿por qué? ¿Por qué si mejora la tolerancia al esfuerzo? ¿Por qué no sienten que mejore su calidad de vida? Entonces, ¿qué nos vamos a plantear? Pues aparece lo que llamamos el malestar post-ejercicio. Esta es la explicación que en general dan la mayoría de los autores a estos problemas que aparecen. El malestar post-ejercicio se define como un aumento o un incremento de una agudización de la sintomatología habitual del paciente que aparece después de la sesión de entrenamiento. La cuestión está que, como también se ha mencionado, esto no aparece solo durante una sesión de entrenamiento, es un factor común en esta enfermedad, como le pasaba a Inés, simplemente a lo mejor un día por ir al colegio o por querer salir, lo que supone un pequeño aumento de su actividad cotidiana, va a sufrir un periodo de encamamiento a lo mejor de 2 o 3 días. Entonces, claro, esto es un problema muy grande que nos planteamos a la hora de poder realizar estos entrenamientos. Porque, ¿cómo tienes que intentar conseguir que esto no ocurra? Porque cuando tú, cada vez que te mueves, tienes un empeoramiento importante, va a aparecer un fenómeno que es lo que conocemos como kinesiofobia. Aquí podéis ver el círculo vicioso en el que en general entran los pacientes con síndrome de fatiga crónica. Ellos se mueven, se cansan demasiado, acaban mal. Al final dicen, bueno, mejor no me muevo. Pero ¿qué pasa? Que si tú al final no te mueves, aumentas tu sedentarismo, esto empeora tu estado general. Como es sabido, empeora el trofismo muscular, el estado cardiovascular, y esto al final acaba reduciendo todavía más la tolerancia al esfuerzo. Es decir, que la siguiente vez que te quieras mover, otra vez va a pesar. Entramos realmente en una situación que es muy negativa y, bueno, no es fácil de romper, pero bueno, esa es nuestra función. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a entrenar? ¿No vamos a entrenar? A priori sabemos que es beneficioso, se mejora la tolerancia al esfuerzo, es eficaz, pero no tenemos una dosis, no podemos cuantificar correctamente hasta la fecha qué dosis es correcta para que no nos aparezca el malestar post-ejercicio y que el paciente pueda percibir que esa mejoría en su tolerancia al esfuerzo se traduzca en una mejoría en su calidad de vida. Por otro lado, para complicarnos un poquito más la vida, normalmente tú cuando haces un entrenamiento al esfuerzo tienes, pues como os he comentado, unas mediciones estándar que tienes que seguir, unas progresiones que se han visto que son eficaces, pero estos pacientes son muy variables, como ya se ha dicho. Necesitan un tratamiento individualizado. Es muy difícil, muy complicado ajustar a cada uno un entrenamiento. Ahora mismo no es posible con las cosas tal y como están hoy en día. Y por último, para añadir un punto de emoción, como diría Marian, a esto, tenemos los fallos autonómicos, que, bueno, como ya ha explicado el doctor Casas, pues bueno, normalmente son temas de hipotensiones ortostáticas y normalmente pueden venir exacerbadas por el ejercicio. Entonces, tú puedes estar en medio de una sesión de entrenamiento y que el paciente se te caiga redondo al suelo. Con lo cual, eso es una cosa grave y que necesitamos unos márgenes de seguridad, no nos podemos meter aquí a entrenar alegremente. Entonces, con estos 3 prerequisitos, ha habido autores que han llegado a la misma conclusión y se han planteado cómo pueden subsanar este problema. Y han intentado pues, cosas como basarse en las sensaciones subjetivas de los pacientes. Es decir,
Pues mire usted, póngase usted en la bicicleta, pero si usted se empieza a encontrar mal, pare, aunque no haya terminado el tiempo. Bien, pues esto ha demostrado ser completamente ineficaz. Esto nos lleva a pensar todavía más que lo que nosotros necesitamos entonces, ¿qué va a ser para poder entrenar? Vamos a necesitar una medida objetiva que nos hable del estado en cada momento funcional de nuestro paciente, que nos cuente en cada momento cómo varía esa situación para poder adaptar correctamente el ejercicio y que no tengamos los problemas que estamos mencionando. Y claro, esto diréis, ¿cómo se hace? Bueno, nosotros tenemos este problema, pero para eso tenemos a nuestros chicos tecnológicos que nos van a solucionar la papeleta, afortunadamente, y nos van a permitir que nos podamos plantear el programa de fisioterapia que nosotros queremos hacer dentro del estudio, dentro de la línea de investigación que hemos abierto. Que básicamente, cumpliendo los 3 prerequisitos que hemos mencionado, vamos a basarlo en actividades de la vida diaria según una escala metabólica basada en METS de la Universidad de Carolina del Sur. Vamos a tratar de evitar, o esperamos desde luego, que suponga un escaso riesgo de sufrir malestar post-ejercicio. Esperamos que al no sufrir malestar post-ejercicio haya una mayor adhesión al tratamiento. El hecho de que cada persona esté monitorizada en todo momento asegura que es un tratamiento completamente individualizado y también seguro para el paciente. Y con todo esto, pues bueno, esperamos conseguir que aumente la tolerancia al esfuerzo de nuestros pacientes y su calidad de vida. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Irene, que le ha dado paso. ¿Vas a venir para acá o te vas a ir? Sí, vienes. Que ha abierto un paso a la tercer punto de... Bueno, la parte que va a completar esta completa, perdón por la redundancia, visión del tema. Como ya al final vamos a contar qué es lo que después de la fisio y la medicina, qué es lo que la tecnología está haciendo para colaborar en esto. Y aquí nos lo va a contar el doctor José Ayala, a quien ya cedo la palabra, claro. Pues nada, muchas gracias. Lo primero, daros las gracias por esta invitación. Bueno, lo que os voy a intentar contar aquí es la integración tecnológica y todo el cacharreo que estamos haciendo, más la investigación en el área en el área más tecnológica, más, digamos, no científica, porque entonces mis colegas del área sanitaria me van a regañar, pero sí la más práctica, aplicada, que podemos llevar hoy en día en este momento a estos pacientes. Nuestro objetivo pues es un poco dual. Pretendemos ser una ayuda para el aquejado de esta sintomatología, de esta patología, de tal forma que se mejore su calidad de vida, que puedan tener desarrollar sus tareas cotidianas con la mayor seguridad posible, con su desarrollo social pleno, su incorporación al mercado laboral exactamente igual, y también servir al profesional sanitario que demanda este tipo de ayuda para poder adaptar su tratamiento, para poder realizar un tratamiento fisioterapéutico, en este caso seguro, un tratamiento farmacológico si es necesario. Luego, nosotros lo que tenemos que partir es de unos objetivos tecnológicos. No tenemos ni idea de medicina, no sabemos absolutamente nada de fisioterapia y nos tenemos que quedar en lo poco que sabemos, que es la parte tecnológica, matemática, física, que es lo nuestro, ¿no? Entonces tenemos que partir de una hipótesis, una premisa que por suerte es una premisa contrastada y real, ¿no? En el que sabemos que el estado sintomatológico de los enfermos en la totalidad de las patologías puede ser monitorizado a través de una variable. Es lo que nosotros llamamos, con un palabra horrible del inglés, sensado, ¿no? Podemos sensar de alguna forma qué está ocurriendo en estos pacientes. Luego tenemos que recoger variables como pueden ser la temperatura o como puede ser el electrocardiograma, variables que nosotros podamos medir y luego nos sirvan de indicador de qué está ocurriendo en este paciente, cómo evoluciona este paciente y cómo podemos ayudarle en esa evolución sintomatológica. Para ello tenemos que establecer una correlación, es decir, qué se altera
cuando estos pacientes están enfermos, cuando tienen una crisis sintomática, cuando tienen un periodo de un incremento de fatiga. Tenemos que correlar, es decir, relacionar esa sintomatología con, de nuevo, algo que podamos medir, ¿no? Esto es la base de las pruebas médicas que se desarrollan en la actualidad. Pero nosotros tenemos que hacerlo teniendo en cuenta al paciente, el paciente que está en un entorno ambulatorio, que desarrolla su vida diaria, que intenta ir a trabajar, e intenta relacionarse socialmente. Por lo tanto, tenemos que hacer un dispositivo que sea amigable, es decir, que no cause rechazo, que sea poco intrusivo, que se pueda llevar, que te lo puedas quitar, que no merme tus capacidades, ¿no? Además, queremos que proporcione un feedback al propio paciente. Es muy interesante que sirva de ayuda al personal sanitario, pero el paciente es el que sufre la enfermedad. Luego tenemos que dar un feedback a ese paciente de tal forma que él mismo pueda desarrollar los mecanismos de contención necesarios en su patología, es decir, que pueda descansar si tiene que descansar, aumentar la tasa de medicación si tiene que hacerlo, reducir el ejercicio o aumentar el ejercicio, o lo que deba hacer para prevenir ese estado crítico en el que ya no hay vuelta atrás. Y además podemos o queremos utilizarlo para esta adaptación que precisamente comenta Irene del tratamiento fisioterapéutico. Es un tratamiento que hay que adaptarlo en tiempo real a la respuesta del paciente, a las características del paciente y a su estado sintomatológico inicial. Luego necesitamos una herramienta que en tiempo real realice este procesado de información, este diagnóstico, entre comillas, sin necesidad de recurrir a complejas pruebas que meses después tenemos el resultado. Bueno, todo esto que estoy diciendo de sensar una variable, eso es lo que nosotros conocemos por variables biofísicas. Las variables biofísicas son parámetros energéticos. Luego, cuando es un parámetro energético, nosotros los ingenieros los sensamos súper bien porque al fin y al cabo es electricidad. Luego lo podemos medir, capturar de alguna forma, incluso procesar. Esos parámetros energéticos son los que determinan el estado de un organismo vivo. Aparece en una persona, aparece en un animal, aparece en cantidad de sujetos. Por ejemplo, ¿qué variables biofísicas podemos considerar y nosotros consideramos en esta integración tecnológica? Pues señales como pueden ser señales de la morfología electrocardíaca, señales de electrocardiograma, no solo el pulso, sino la morfología de la señal que definen qué se está alterando en el sistema cardíaco. La temperatura corporal es una variable biofísica que nos puede indicar qué está ocurriendo en una persona, en un paciente. La tensión arterial, tensión sistólica y diastólica, que también nos indica ya no solo el caso de este síncope vasovagal o hipotensión ortostática, sino cualquier otra alteración en el sistema. La sudoración, tanto un exceso de sudoración, una sudoración fría o una ausencia de sudoración nos vienen a indicar también que algo se está desencadenando y hay un proceso sintomatológico en ese momento. Incluso la actividad, el movimiento de esa persona. Sabemos que un temblor que se ha exacerbado, que se ha continuado, suele ser un síntoma de una patología. Una ausencia de movimiento también, pero también nos puede indicar en qué posición está el sujeto en este momento. Es decir, si correlamos esa hipotensión con que el paciente esté de pie o esté sentado o esté tumbado. Luego nos permite hacerle una recomendación de cambiar su movimiento. Bien, ¿para qué sensamos todas estas variables? Bueno, pues lo primero, porque ya sabemos que si me sube la temperatura, pues decimos estoy enfermo. Si me sube o me baja la tensión por encima de los parámetros normales, de nuevo indicamos que algo indica que estoy enfermo. Si sudo sin causa aparente, de nuevo algo indica también que está fallando en mi organismo y estoy enfermo. Y si mi ritmo cardíaco también se acelera o se ralentiza de forma extraña, también va a indicar que estoy enfermo. Luego, ¿para qué vamos a sensar todo esto? Bueno, pues de nuevo partimos de una premisa que también está, digamos que está contrastada, y es que nuestra propiocepción, nuestra percepción de los síntomas
es posterior a que nosotros podamos medir estos parámetros. Es decir, somos más rápidos tecnológicamente que el organismo en sentir los síntomas, por suerte, para nosotros, ¿no? Y podemos adelantarnos a los síntomas, podemos medir alteraciones en estos parámetros biofísicos que os he comentado, que pequeñas variaciones son imperceptibles todavía para el enfermo, pero que van a desencadenar un proceso sintomatológico. Luego, si nosotros lo medimos y vemos esa alteración, nos va a permitir hacer una predicción, saber cuándo vamos a tener un estado crítico, adelantarnos a él, tener tiempo para actuar, tener tiempo para hacer una propuesta, un cambio en la actividad del paciente o en el tratamiento, de tal forma que evitemos o paliemos lo máximo posible ese estado sintomatológico. Luego, el tiempo juega a nuestro favor gracias a esta diferencia que hay entre la medida de la variable y la propiocepción del paciente. Bueno, pues esto es nuestra premisa, lo que queremos hacer, en qué nos basamos nuestra ciencia, y ahora tenemos que desplegar la tecnología, es decir, cómo lo hacemos para poder capturar estas variables, para poder hacer un procesado inteligente y poder decidir qué está ocurriendo y encima comunicárselo al paciente y al profesional sanitario. Bueno, pues para ello lo que hacemos es desplegamos una red inalámbrica de sensores corporales en cada uno de estos pacientes. Y este palabra tan horrible, ¿qué quiere decir? Bueno, pues cogemos unos cuantos cacharritos que ya os iré enseñando y se los colocamos al paciente. Estos cacharritos se comunican de forma inalámbrica, es decir, mediante Wi-Fi, Bluetooth, cualquiera de esos protocolos que os sonarán de comunicación inalámbrica, con otro dispositivo que va a ser el inteligente. Esto, lo que colocamos en el cuerpo, es muy pequeño, consume muy poquito, es bastante integrable en la actividad diaria, y lo que viene a hacer es medir esas variables biofísicas, capturar esas variables biofísicas que queremos sensar, que queremos analizar. Luego, integramos múltiples sensores, en principio cuantos más mejor, porque como no sabemos muy bien qué ocurre con esta enfermedad, no está muy descrito, pues cuantos más pongamos, más información tendremos, ¿no? Ese es el tema ingenieril siempre, de vamos a poner cuanto más mejor, que para algo estará allí, ¿no? Y si podemos integrarlo, lo hacemos. Luego vamos a empezar con eso, pero luego ya vamos a ir quitando cosas, ¿vale? Luego esa no es cómo se comienza un problema, pero luego hay que llegar a una solución de compromiso mucho más óptima, ¿no? Nos comunicamos de una forma inalámbrica con un dispositivo que llamamos inteligente. Ese dispositivo inteligente pues es un teléfono o puede ser una tablet, bien, ya sea un teléfono con iOS, un iPhone o un teléfono con Android, bien, que es el inteligente, es el que va a hacer el procesado de esta información que estamos capturando, bien. Bueno, nuestro objetivo, pues, ¿cómo tienen que ser estos sensores? Pues los sensores tienen que ser mínimamente invasivos, es decir, que se lleven fácilmente, que no supongan un hándicap para el paciente. ¿Y qué sensores integramos nosotros en particular? Bueno, pues empezamos con un brazalete que lo que hace es la monitorización de temperatura, acelerometría y la respuesta galvánica. La respuesta galvánica de la piel es la que nos va a permite medir esa sudoración, ¿no? Sería algo de este estilo, pero que bueno, casi como traigo todos los cacharros, acabo antes. Si veis, pues lo consigo sacar de aquí. Lo traes puesto. Lo traigo puesto, yo vengo sensado con todo. Luego es un aparatito de este estilo. Esos aparatos, ahora os lo paso todo para que lo podéis... Esto luego en el networking lo veis, o lo veis sí. Aquí, porque si no... Este en particular está concebido para la monitorización de la práctica deportiva. Luego no tiene nada que ver con todo esto. ¿Para qué nos sirve a nosotros? Bueno, porque vamos a utilizar los sensores que ahí vienen integrados con un cierto tuneado. Bien, vamos a tunear la información que captura y que procesa, y la vamos a usar para nuestros fines, ¿no? Luego vamos a utilizar un dispositivo de este estilo. Vamos a capturar también la oximetría, es decir, la concentración de oxígeno en sangre, y a través de ello vamos a hacer una interpolación para conseguir el pulso cardíaco y la presión arterial.
Muchos os tomáis la presión arterial habitualmente de vez en cuando y sabéis cómo es el aparatito de la tensión arterial, este dispositivo que se tiene que hinchar, que llevamos en el brazo, ¿vale? El esfingomanómetro. Bueno, pues ese dispositivo creo que todos estamos de acuerdo que es bastante, digamos, poco amigable para llevarlo 24 horas al día en tu casa y hacer tus labores cotidianas, ¿no? Luego partimos del hecho que no podemos integrar algo de ese estilo. ¿Y qué integramos? Bueno, no lo traigo puesto pero lo que ponemos es un cablecito a la mano, en este caso, ¿vale? Un cablecito de este estilo, también lo podéis ver ahora, que va conectado a esto, que ahora veréis dónde va, ahora os enseñaré absolutamente todo. Es una plaquita, como veis, de 2 por 1 centímetro, es muy pequeñita. Bien, con esto lo que conseguimos es capturar esta oximetría y mediante un algoritmo matemático sacamos también la presión arterial. Y todo esto lo vamos a comunicar además con un nodo central de comunicación, bien, un nodo central que tiene también captura más información, como es la señal cardíaca, la señal del electrocardiograma. Lleva acelerometría, es decir, nos permite saber en qué estado de movimiento está la persona, y tiene una comunicación inalámbrica, es decir, justo esa comunicación que nos falta para comunicarnos con la tablet, con el teléfono. ¿Cómo lo llevamos? Pues de nuevo yo traigo absolutamente todo puesto. Esto es más complicado, pero bueno, hago aquí un pequeño apaño y aquí veis que este es pues esto es el dispositivo. Luego me acerco para que podáis tocarlo, verlo sin ningún problema. Bien, y bueno, enseñaros ahí las pegatinas, pues ya os imagináis cómo son, pegatinas del electrocardiograma que se pueden llevar. Llevo 4 ahora mismo de estas y el cacharrito, ¿no? Bueno, luego esto sería la integración tecnológica que hacemos, que ponemos. Y ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Porque esto es bueno, pues sí, integramos cosas, desarrollamos plaquitas, soldamos, tuneamos diversos cacharritos, pero hay que dotarles de inteligencia. Un sensor lo único que hace es capturar información y poco más. Tenemos que desarrollar algoritmos, es decir, procesamiento, que lo que vienen a hacer es capturar la señal, muestrearla, procesarla de alguna forma, el sacar información de esa señal, almacenarla, porque lo llevamos 24 horas al día. Luego toda esa información es muy, muy valiosa para ver qué está ocurriendo en esa persona, para el personal médico, para el médico, el doctor, que pueda saber cómo interpretarla, cómo responder a otro tipo de medicación. Y además desarrollamos algoritmos para comunicarnos de forma inalámbrica con el resto de aparatos. Bien. Cogemos esta integración tecnológica, estos algoritmos, bien, y ahora colocamos el aparato a un paciente y lo monitorizamos durante una temporada. Dejamos un tiempo lo suficientemente largo, por desgracia para él, en un tiempo en el que tenga una sintomatología relativamente acusada, bien, de tal forma que podamos ver qué está ocurriendo, y para nosotros esa información es muy valiosa para poder hacer esas correlaciones, esas relaciones que os comentaba anteriormente. Procesamos esos datos buscando esas correlaciones. ¿Y qué resultados obtenemos? Bueno, pues los resultados que obtenemos es que durante un episodio sintomático, es decir, esos episodios que os han descrito tanto el doctor Casas como Irene, en el que el paciente no se puede mover, está encamado, ha tenido un periodo después de una cierta actividad, ha tenido una respuesta sintomatológica muy alta, vemos que se alteran estas variables, vemos que nosotros podemos capturar una variación de estas variables biofísicas. ¿Qué vemos también? Bueno, que estas variables biofísicas se alteran no solo durante el momento de la sintomatología del estado, sino también anteriormente, con anterioridad al episodio sintomático, se alteran. Si nosotros correlamos ahora, es decir, relacionamos estas variaciones que se producen en las variables con cuando ocurre un proceso sintomático, es decir, siempre se altera de tal forma el pulso 24 horas antes o 14 horas antes, podemos hacer una predicción, podemos predecir cuándo va a haber un episodio sintomático y dar una respuesta o proponer una respuesta al paciente, que sea un cambio en su higiene postural, o un cambio en el tratamiento, o un cambio en la farmacología si es que existe. Y esto también nos va a permitir analizar la respuesta
ante el tratamiento, es decir, esa respuesta en tiempo real que nos demanda, pues aquí, como os comentaba Irene, esa respuesta en tiempo real que permita al fisioterapeuta saber cómo adaptar el tratamiento sin que el paciente le dé un síncope, pierda el conocimiento o no realice ningún desarrollo al esfuerzo. Bien. Luego, de esta forma, lo que nosotros cerramos es lo que conocemos también en ingeniería como un sistema de control. Un sistema de control, lo que ocurre es que nosotros tenemos una señal de entrada. Esta señal de entrada es precisamente esas variables biofísicas que estamos midiendo. Bien, hay un proceso que hace que se modifiquen esas variables biofísicas. Ese proceso es la sintomatología, la patología del paciente. Mediante mis sensores capturamos las variables y los comparamos. Si yo comparo cómo deberían estar las variables con cómo están ahora, en este momento, y si es diferente, sé que algo se está alterando y que se va a desarrollar un episodio de sintomático, una crisis, y tengo que hacer una modificación en mi sistema. Modifico el sistema precisamente mediante el tratamiento fisioterapéutico, el tratamiento farmacológico si existe, de tal forma que nos adaptemos. Luego, el sistema más o menos funciona de esta forma bastante gráfica, que es desarrollamos un conjunto de ejercicios, no desarrollamos nosotros, desarrollan Irene, Susana y los profesionales de la fisioterapia, desarrollan un conjunto de ejercicios de entrenamiento al esfuerzo y los introducimos en una base de datos que está categorizada, es decir, que indica cómo se alteran las variables biofísicas en función de ese tratamiento. Luego cogemos a nuestro paciente, le ponemos todos los sensores y con los sensores realiza ese ejercicio. Con ese ejercicio, mientras monitorizamos la variable biofísica, comparamos con lo que hay en la base de datos. Si vemos que nos estamos alejando de los parámetros normales, proponemos otro ejercicio. Si vemos que estamos en una vía correcta de tratamiento en la que se mejora su tolerancia al esfuerzo y además el paciente responde correctamente en esas señales, es decir, no tiene una crisis sintomática, continuamos ahí. Luego esa es la aplicación práctica que hacemos. ¿Qué es lo que ve el paciente? Bueno, el paciente lo primero que ve, también os lo he traído, también os lo dejo por aquí. Por aquí. No sé cuánto podré llegar de lejos porque eso está capturando mis señales. Ahí veis que se está viendo no solo el electrocardiograma, también el ritmo cardíaco. Lo único que no podéis hacer es bloquear el teléfono. Mientras no lo bloqueéis, se ve la acelerometría, son unos valores que aparecen ahí abajo en unas unidades que son metros por segundo al cuadrado. Eso indica mi estado de movimiento. Bueno, pues esto es lo que ve el paciente. Con eso el paciente comprende, por un lado, sus límites de esfuerzo. Es decir, ve qué actividad puede desarrollar sin que comprometa su estado. Permite también el autoentrenamiento, es decir, que el propio sujeto sepa, el propio paciente sepa qué actividad física desarrollar para que evolucione positivamente y no entre en esos sistemas de crisis y de sintomatología exacerbada. Proporciona también un mecanismo de previsión de estas crisis y además nos permite realizar mecanismos de contención, esos cambios posturales, esas variaciones en la farmacología, en el tratamiento farmacológico y sobre todo lo que permite es mejorar la calidad de vida la calidad de vida del paciente. ¿Se ha apagado? Sí. Bueno, lo enciendo y ya está. Bueno. Es que va con clave, lo pico, ahora lo vuelvo a poner. Bueno, pues permite mejorar la vida del paciente, realizar tareas cotidianas, aumentar su movilidad y una integración más sencilla gracias a que conoce sus límites y evoluciona positivamente en ese tratamiento. Luego este es el estado del arte, ¿no? El estado de nuestra investigación, de nuestra tecnología. Y aún así todavía nos enfrentamos a nuevos retos. Los nuevos retos es, pues por un lado, la adaptación a los patrones de cada sujeto, de cada paciente, son totalmente diferentes. Podemos adaptar los dispositivos, pero por ahora de forma manual. Un nuevo reto es una adaptación totalmente automática, que este cacharro que me funciona para mí, que funciona para tal paciente, se lleve y sin ningún tipo de adaptación entre medias vuelva a funcionar en ese paciente.
nos enfrentamos al reto de hacer un mecanismo de predicción mucho más robusto, más precoz. Más robusto quiere decir que no tengamos falsos positivos, no tengamos falsos negativos. Más precoz es que cuanto antes podamos predecir esta crisis sintomática, pues mucho mejor para el paciente, mucho mejor para su estado de salud, su estado emocional. Nos enfrentamos al reto de una optimización multivariable. ¿Qué es esto? Bueno, pues ya hemos visto que a estos pacientes se les puede tratar de múltiples formas. Aquí estamos hablando de un tratamiento fisioterapéutico, pero también se habla de un tratamiento farmacológico. Bien, muchas veces el tratamiento farmacológico es muy complicado adaptarlo a un paciente. Nosotros podemos ayudar sin cargarnos el criterio médico, es decir, el médico es el último que tiene la palabra en estos casos, pero sí podemos ayudar a que se integren perfectamente tanto el tratamiento farmacológico, el tratamiento fisioterapéutico, hacer interfaces más amigables y más accesibles. Ya habéis visto que esa interfaz es muy poco accesible, es muy poco amigable, pero estamos en ello, estamos trabajando en que sea accesible para todos y por todos. Bien. Y quién sabe si incluir nuevas patologías que sean monitorizables desde la misma forma. Y el reto más duro con el que nos encontramos, pues el que persigue en gran parte de todos los investigadores en este país en estos días, ¿no? Que es el reto financiero, cómo conseguir esa inversión en investigación, que es una investigación práctica, muy aplicada, con una repercusión muy alta a nivel social, a nivel personal, pero que es difícil hoy en día y bueno, hay que llamar a muchas puertas y hay que hacer muchas cosas, pero estamos en ello y sin perder las ganas y sin perder el ánimo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues barajando vías de financiación por todas partes. Actualmente nosotros somos personal, pues de una forma u otra funcionario o contratado dentro de la escuela de fisioterapia, del hospital, de la universidad. Tenemos más o menos nuestras necesidades cubiertas, pero somos pocos y necesitamos pues más gente, más investigadores trabajando en esto. Lo buscamos y evaluamos vías de colaboración a través de donaciones o patrimonios desde empresas privadas, fundaciones, sociedades, la aportación de recursos. Una aportación de recursos muy valiosa es la de personal técnico especializado que quiera desarrollar horas de trabajo, quiera trabajar en actividades de este estilo. La financiación de becas de investigación. La investigación hoy en día se mueve por estas becas que sacamos en las universidades y que nos permiten incorporar a doctorandos en nuestras líneas que trabajan muy activamente y con mucho esfuerzo, ¿no? Pues buscamos esas vías de financiación que podamos financiar a esos doctorandos, ¿no? Y otras vías, cualquiera de las que se nos puede ocurrir, como acuerdos de comercialización, es decir, vamos a patentar, vamos a intentar comercializar y llegar al mercado, porque hay una demanda de un dispositivo de este estilo, pues vamos a hacerlo para que también verlo como una vía de financiación. ¿De qué financiación estamos hablando? ¿Estamos hablando de 2 millones de euros del rescate de Bankia y demás? No hablamos de esos valores ni muchísimo menos. Hablamos de una investigación, de una financiación en un principio básica que nos permitiría tener un dispositivo totalmente funcional y totalmente adaptado a un paciente que va a mejorar su calidad de vida y va a adaptar su tratamiento. Y eso evaluamos unos 27.000 euros. Luego estamos hablando de valores bastante reducidos para lo que es una inversión en investigación. Valores, una segunda fase de financiación, donde serían unos 25.000 euros adicionales, donde tenemos un sistema totalmente predictivo que nos permite realizar esa predicción de estados críticos con la suficiente antelación y con la suficiente robustez. Y una última fase adaptativa, donde el sistema se adapta a cualquier paciente, y hablamos de unas cifras de 40.000 euros. Luego no son cifras descabelladas, no son los presupuestos de la NASA, para nada, es algo más de andar por casa.
Y os plantearéis, ¿y cuánto se tarda? La investigación es lenta, es gente que se dedica en el laboratorio a hacer cosas, pero hasta que lo vea el paciente. Bueno, pues esta primera fase que ya os he enseñado algo, funcionando, que es funcional, que se está utilizando, que lo utiliza Marian, es una paciente, y ha visto su calidad de vida no mejorada drásticamente, pero sí se ha impactado positivamente. Bueno, pues un primer dispositivo que se puede utilizar, estamos hablando de 6 meses, luego en 6 meses podemos tener un resultado muy práctico. 6 meses adicionales, y estamos hablando de un año, tenemos un dispositivo ya de fase 2 y todo el completo, de todo el pack completo de usar, de abrir y usar por el usuario son 2 años, lo que más o menos planificamos. Luego tampoco es una empresa como la obra del Escorial, ni mucho menos, sino es algo más rápido, ¿no? Y bueno, esta es todo lo que os traía yo por mi parte. Ahora me encargo de volver a encender el teléfono y que podáis jugar todo lo que queráis con él y interactuar. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, nos hemos ido un poco de tiempo. Aquí ya sabéis que andamos medidos por también la parte del networking que está previsto a media. Es decir, cuanto más nos liemos aquí, menos vais a comer después. Y de una parte, y en la otra parte, pues que hay mucho que preguntar y mucho que hacer ahí merendando, porque están los aparatos, se pueden tocar, se puede ver a la gente, se puede ver y hablar y escuchar con Marian, que fue quien no ha querido subir al escenario, pero quien nos ha proporcionado todo este taller. Yo quiero dar muchas gracias a todos a ella por haberlo propuesto y a todos vosotros por haber estado. Y simplemente una muy breve reflexión, que es eso, aunque os parezca mentira, tú has hablado de NASA y de cosas de estas, yo diría pues eso, de troicas y cosas de estas que nos cuentan todos los días y no sé qué. A pesar de eso, estas cosas se hacen en España y se hacen hoy. Y la segunda reflexión es que si alguien no entendía lo que es tecnología social, yo creo que esto es un ejemplo de por qué apostamos nosotros, desde nuestra humilde posición de fundación todavía pequeña, pues este tipo de cosas que realmente mejoran la calidad de muchas cosas de la gente, en este caso de vida, y en este caso pues bueno, supongamos, estoy seguro que vamos a tener más ejemplos que vamos a poder presentar de este tipo de tecnología, porque realmente la hay. Lo que pasa que, pues eso, entre todo lo que oímos todos los días hay que buscarlo, porque esto no nos lo cuentan. Esto hay que venir a verlo aquí a este tipo de foros. Yo diría que, como esto estaba previsto a media, si queréis, porque quede para la gente de internet, hacemos solo dos preguntas, así que las 2 primeras, y nos vamos después a cacharrear y a hablar y a tranquilamente lo que la gente que después, cuando oiga esto, se quedará con envidia, pues las próximas veces que vengan, siempre lo digo. Así que si queréis un par de preguntitas nada más. Yo es una pregunta y una sugerencia. Mirad, el proyecto tecnológico presentado y aplicado concretamente a la fatiga crónica me parece interesantísimo, pero mucho más interesantísimo en cuanto que este biofeedback que conlleva este electrocontrol del biofeedback podría ser interesante para otras muchas cosas como la diabetes y prevenir pues, un coma hipoglucémico o cosas similares. Mirad, porque yo soy fisioterapeuta del pasado siglo, ya un poco anticuado, pero ya también había tecnología. Y un problema que teníamos los profesionales fisioterapeutas ciegos es que no había adaptación de las máquinas. O sea, las máquinas de electromedicina con la capacidad de ejercer el biofeedback eran inaccesibles para los funcionalmente ciegos como yo. Ahora hay gente que ve mucho, pero antes veíamos muy poco. Entonces, yo pregunto que ¿por qué no se presenta con doble vertiente a los premios de I+D de 11 para optar al premio, que pues sería una vía de financiación y daría una respuesta a los ciegos totales, no a estos ciegos que ven más que Dios? O sea, yo digo a los ciegos que no vemos para leer, para que el ejercicio de su profesión, incluso porque yo ya estoy jubilado, pero exactamente, pero me parece interesantísimo que se contemplase esa vía, no solo como solución para los pacientes y los técnicos para controlar a los pacientes, sino para los profesionales fisioterapeutas, los ciegos, y que los hay ya, pues para ejercer mejor su profesión.
Gracias. Bueno, los premios de la ONCE, mientras esté la escuela de fisio no se pueden presentar, pues sería premiarse a sí misma. Eso quedaría muy feo. Bueno, que no, pero el proyecto supongo que lo desarrollan electrotécnicamente, o sea, quiero decir... Y gracias a Dios hay muchos premios también. Había una doble respuesta. Que se puede es una presentar. sugerencia. Ahora, ¿Algún comentario? Yo como fisioterapeuta también de la ONCE, aunque yo me temo que soy de esos que ven más. Que ver como yo. De los que ven más, ¿no? Bueno, simplemente comentar que nosotros, desde luego, nos hemos planteado todo tipo de vías de financiación y está dentro de nuestras opciones. Nosotros vamos a llamar a todas partes. Y desde luego creo que haces un apunte interesante porque, claro, nosotros aquí nos hemos centrado un poquito en el síndrome de fatiga crónica, pero somos muy conscientes de que este aparatito tiene muchísimas aplicaciones y eso es lo que también es interesante de él. Claro, muchas aplicaciones. yo como colaborador absolutamente fan y además y como introduciendo a la fundación nuestra la modestia que tiene, que de momento es una fundación con pocos recursos, en el tema desde que María me lo presentó, pues es de las primeras cosas que vi. Digo, es que esto, claro, tiene otras vertientes y se puede utilizar para otras cosas. De hecho, en la intro os dije un poco que, pues eso, que yo me había visto mi electro en un iPhone y además es que casualmente, además no lo han hecho no lo habían intentado, pues que casualmente lo estaba viendo con Mariana y era accesible con el VoiceOver, por ejemplo, hablando de personas ciegas, ¿no? O sea que, claro, vemos el cielo abierto. Decís que aquí, bueno, en este caso el ciego abierto. Claro, hay muchas cosas que se pueden hacer a partir de aquí. Por tanto, son otras vías para buscar financiación. Yo, desde luego, con mi apoyo contáis, pero no ese apoyo moral, quiero decir, lo que se puede hacer y donde necesitéis una fundación, pues aquí tenéis, ahora cuatro patronos somos, o sea que vamos, ahora mismo en presentes, o sea que seguro. Una segunda y última, que si no nos quedamos sin merendar, chicos, eso es importante. ¿No se habéis planteado el usarlo como prueba diagnóstica? Quiero decir, como ayuda al diagnóstico. Vamos, en el prototipo que hemos usado con Marian nos ha ayudado. Es como si fuera prácticamente una mesa basculante portátil de 24 horas. En la vida real del paciente y no lo que hacemos en el laboratorio, digamos, en la prueba, que son X minutos de prueba. Claro que nos vale. Sí, si me permitís, yo soy la famosa Marian. Aparte de agradecer a estos señores, pues hay una cosa que ha dicho José que no es del todo cierta, que ha dicho que esto puede ayudar un poco a mejorar la calidad de vida. No, o sea, mi calidad de vida ha mejorado drásticamente. ¿Por qué? Porque yo antes no sabía cada día pues si estaba, por ejemplo, en condiciones de salir a dar un paseo con mis hijos. ¿Por qué? Pues porque me he encontrado que salía corriendo detrás de uno y a los 10 minutos me caía al suelo. Entonces mis propios hijos me decían, mamá, ¿pero qué haces? Y yo decía, uy, que me he tropezado, pero yo no me he tropezado. Entonces con este aparato yo más o menos he establecido y he aprendido, que es para lo que lo estamos utilizando, pues he aprendido cuáles son mis horas que me dura la medicación y qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer. Y eso me ha dado una mejora en la calidad de vida, o sea, absolutamente espectacular. Y los médicos, bueno, aquí el doctor Casas es pediatra, no es mi médico, pero tengo que decir que fue y que me puso de pie insistiendo en que probáramos una medicación, que es un vasoconstrictor, ¿no? Más o menos, y que obviamente tiene unos riesgos muy elevados. Y entonces el internista que me trata habitualmente fue tajante, dijo, vale, te probamos la medicación, sí, solo sí, estás monitorizada 24 horas, para que podamos pues medir y tomar, bueno, porque nos hemos encontrado en, no sé, situaciones de 30 o menos de 30 pulsaciones que ya son situaciones casi de riesgo vital. Entonces, gracias a este aparato hemos podido usar esta medicación. Gracias a esta medicación yo tengo ahora pues 4 horas en la mañana y como 2 o 3 por la tarde. Entonces, sinceramente, para mí hay un antes y un después. O sea, esto es como mi silla de ruedas. No, es verdad, aquí Diego lo puede corroborar. Yo antes necesitaba pues asistencia para trasladarme a los sitios y ahora voy de pie. Y tengo un rato, y sobre todo tengo un rato de paz, de saber que tengo un intervalo de tiempo
que pueda hacer unas actividades con una cierta seguridad. O sea, la razón de no subir al escenario hoy es que a estas horas, las 8 o las 9, ya el famoso cutrón empieza a perder efectividad y cualquier cosa puede pasar. Y la otra que hemos aprendido es, pues bueno, ¿para qué vas a hacer un esfuerzo innecesario cuando tienes a estos estupendos profesionales que han hecho una exposición desde mi punto de vista magnífica y que lo van a contar mejor? Pues gracias a eso mañana no voy a estar 2 días en la cama. Lo estarán ellos, que se han dejado la paliza para prepararlo, pero de verdad muchas gracias y que sepáis que estas cosas, o sea, realmente ayudan a la gente, que es lo que hace falta, y ahí es donde tiene que ir el dinero de la investigación, ayudar a las personas, ¿no? Eso hay menos, creo yo. Pues nada, lo dicho, muchas gracias a todos. Ahora seguimos con preguntas y respuestas y hablando fuera. Y nada, los próximos, pues la gente venir, porque os vais a perder toda esta parte que es no más interesante, pero desde luego más dinámica y que obviamente sería difícil de realizar y de grabar. Gracias a todos y esperamos el 12 de diciembre.